El copto es la etapa final de la lengua autóctona de Egipto. Fue escrita en el valle del Nilo, el delta de Egipto y los oasis alrededor del 300 al 1000 después de Cristo. Es el descendiente directo del antiguo egipcio, que alguna vez fue escrito en los sistemas de escritura jeroglífica, hierática y demótica. Este egipcio copto florecería hasta alrededor del año 1000 después de Cristo, momento en el cual fue reemplazado por el árabe como el idioma de la vida cotidiana de Egipto. El término copto, que es aplicado tanto a la última etapa evolutiva de la lengua egipcia como a su escritura, procede del gentilicio árabe quibto, con el que los árabes, al conquistar Egipto en el 640 después de Cristo, denominaron a los habitantes autóctonos de este país. El copto comprendía varios dialectos y en esta ocasión trataremos el sahídico, de la región de Hermópolis, donde se concentra la mayor importancia literaria y el uso más amplio en el Valle del Nilo. Casi toda la literatura copta se compuso en sahídico entre el 325 al 800 después de Cristo. El vocabulario copto proviene de dos fuentes. Las palabras coptas egipcias, así como la estructura gramatical, proviene de la lengua indígena del Valle del Nilo, pero las palabras greco-coptas se adoptaron del griego, en especial después de la conquista macedonia de Egipto, en el 332 a.C., que impuso a los egipcios un gobierno de habla griega con sede en Alejandría. Entendiendo esto, podemos empezar con el alfabeto brevemente y con las primeras lecciones de gramática. El alfabeto son las 24 letras griegas, a las que se le agregan 6 letras adicionales tomadas del egipcio demótico, las cuales son la shai, fai, hori, yanya, kima y la ti. 5 cuentan como vocales, a, e, i, o. También existe algo llamado pronunciación silábica, que es un sonido breve que se halla antes de las consonantes. Generalmente esta pronunciación se denota con un trazo superlineal encima de las letras y sonará como una e. Algo importante a tener en cuenta antes de comenzar a leer es que la ni se convertirá en mi cuando se halle antes de una pi, fi o psi, y además que la pronunciación del dígrafo ou se pronuncia u. Por cuestiones de tiempo empezaremos a leer algunas frases de la última lección, que es la 7, para no quedarnos mucho tiempo en cada aspecto gramatical. Conforme vayase leyendo las frases, descompondremos cada fragmento explicando su función gramatical. Empezaremos con la siguiente frase. A nesneu bok e tepolis. Con esta primera frase tenemos dos sustantivos, cada uno con su artículo definido y un verbo en infinitivo con una marca en pasado. Primero tenemos un sujeto, el cual es sneu, que significa hermano. Este sujeto está acompañado por un artículo plural que es ne, lo que quiere decir que junto, todo, significa los hermanos. Los artículos en copto son p para masculino, t para femenino y n para plural. La razón por la que hay una e acompañando el artículo es porque el sustantivo comienza con doble consonante, es ni. Luego tenemos el verbo infinitivo bok, que significa ir, pero al lado del sujeto tenemos una a, que nos da a entender que este verbo está en pasado. Luego tenemos la preposición e, que significa movimiento hacia algún lugar, o mejor dicho, hacia. Y finalmente la última parte, polis, que significa ciudad, palabra de origen griego. Está también acompañada de su artículo te, que en este caso está en femenino. Por lo que la oración traduce, los hermanos fueron hacia la ciudad. La siguiente frase que tenemos es Af moche, enki, yes, ejem, pek ro, en thalasa. En este caso tenemos dos sustantivos, un nombre personal, el verbo y su prefijo que marca el pasado, una preposición y un genitivo. Para empezar tenemos el verbo moshe, que significa caminar. Junto a este su prefijo verbal de pasado a. Y en esta ocasión tenemos una fai, que nos da a entender el sujeto para el cual se conjuga el verbo, que en este caso es la tercera persona del masculino, lo que traduciría hasta ahora él caminó. En copto tenemos esta marca para todos los sujetos que acompañan a un verbo.
A esto lo llamamos pronombre personal independiente. A continuación lo explicaré con el mismo verbo. Ay Moshe, yo caminé. Ak Moshe, tú caminaste, dirigiéndose a un hombre. Ar Moshe, tú caminaste, dirigiéndose a una mujer. Af Moshe, él caminó. As Moshe, ella caminó. An Moshe, nosotros caminamos. Ateten Moshe, ustedes caminaron. Y Au Moshe, ellos caminaron. Continuando con la frase, tenemos la partícula enki, que nos dice que a continuación viene un sujeto en el cual recaerá el verbo. Este sujeto es yes, que es la contracción de Jesús, que significa Jesús. Luego tenemos la preposición egem, que significa sobre, con sentido de movimiento, no de lugar, como es el caso de higem. Después tenemos ekro, que significa orilla, palabra que está acompañada por su artículo masculino p. Luego tenemos el genitivo en, que a veces encontraremos como ente, que aparecerá cuando el artículo del sujeto sea indefinido. Finalmente tenemos el último sustantivo, thalassa, que trae el artículo intrínseco, pues el sustantivo sin artículo se dice halassa. Pero como el artículo es el femenino the, al juntarlo con una jori, el sonido se vuelve el de una zeta, the, y es por eso que queda así. De esa forma, la oración traduciría: Jesús caminó sobre la orilla del mar. La siguiente frase que tenemos es Edbe u ar-rime, edbe en-rome, ed en-mau. En principio tenemos edbe u, que significa ¿por qué?, por lo que la frase será una pregunta. Tenemos el verbo rime, que significa llorar, el cual está acompañado de su prefijo de pasado a y el pronombre personal independiente er, que nos da a entender que el verbo le pertenece a una segunda persona del femenino. ¿Por qué lloraste? Vamos hasta ahora. Tenemos la preposición edbe, que significa acerca, concerniente a alguien o debido a. También tenemos la composición ed en mau, que significa esos o esas, como en señal de cercanía, de estar próximos. Esto se forma a partir de ed, cláusula relativa sin género, que significa el o la, que o quién, y en mau, que significa allí, lo que traduce a el, la, que o quién está allí. En estas lecciones lo traduciremos como ese, esa, esos, esas, etc. Y para terminar tenemos el sustantivo romé, que significa hombre, acompañado de su artículo, que en este caso está en plural. Por lo que toda la frase traduciría: ¿por qué lloraste por esos hombres? La siguiente frase es la siguiente: Anchlel ha nen snei et hem petou. De esta forma tenemos en principio el verbo shlel, que significa rezar u orar, con su marca en pasado y su pronombre personal independiente, que significa en este caso que el verbo pertenece a una primera persona plural, nosotros, nosotros. Luego tenemos la preposición ha, que significa bajo, que en este caso podrá traducirse por sentido como por. Después tenemos el sustantivo hermano, de nuevo, el cual está en plural, pero en esta ocasión estará acompañado no por un pronombre personal, sino por un posesivo. En copto tenemos varios pronombres posesivos, que por cuestiones de comodidad prescindiré de explicar e insertaré una tabla donde aparecen. En este caso tenemos un en, el pronombre en, que significa nuestro, nuestra. Y como el artículo está en plural, traducirá a nuestros hermanos. Luego tenemos la cláusula relativa et, que significa que, o aquellos que, o quienes. Luego la preposición gen, que en este caso está escrita con una mi, debido a que la siguiente palabra es una pi. Y por cuestiones de gramática queda así. Esta preposición significa en. Y por último tenemos el sustantivo tou, que significa montaña, el cual está acompañado con su artículo definido en masculino. Por lo que la oración traduciría: nosotros rezamos por nuestros hermanos que están en la montaña. Generalmente encontraremos oraciones que no tengan un equivalente en español para es o estar, pero que estarán de alguna manera intrínsecos en la oración. De esta forma, para no extenderme mucho con la explicación, espero haberlos podido entretener con esto que me gusta mucho. Nos vemos próximamente. Adiós.